Hola a todos, soy Fabián y me emociona mucho estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a Inforanchis Code. En este video te voy a hablar de cómo elegir entre el backend y el frontend, tu camino en el desarrollo de software. Mi objetivo con este video hoy es poderte compartir mi experiencia de cómo pude decidirme entre estos dos caminos, darte información, darte consejos para que logres decidir y determines cuál puede ser tu camino ideal. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Y listo, vamos a comenzar. Pero antes de eso, si tú solamente quieres saber yo cómo pude decidir, pues basado en cómo soy, pásate a la sección número 4 que allí hablo realmente de esta parte. Entonces, si no es así, entonces continuemos. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver 5 secciones. La primera es entendiendo el contexto, la segunda es qué es el backend, la tercera es qué es el frontend, en la cuarta vamos a hablar de una decisión informada. Aquí hablo de mi experiencia y en el número 5 vamos a ver una ruta básica para que entiendas cómo puedes empezar. Digamos, si hablamos en un contexto de Java, pero tú lo puedes aplicar a cualquier lenguaje. Bienvenido a la sección número 1. Aquí vamos a ver una breve explicación sobre la programación y sus dos principales áreas. Hablamos del backend y el frontend. Entonces empecemos con qué es la programación. La programación es una serie de pasos que tú le das ordenadamente a la computadora para que ella la pueda ejecutar. Entonces es como un lenguaje secreto que tú le das a la computadora y ella la puede entender. En el mundo de la programación existen dos áreas claves en las cuales tú te puedes especializar. Hablamos del backend y el frontend. Entonces, ¿qué sería el backend? Es como si de pronto hablamos de un restaurante, es como la parte de la cocina que tú no estás viendo y es allí donde se almacenan los datos, se gestiona la seguridad, se procesa todo tipo de información y hace que todo funcione perfectamente detrás de escena. Por otro lado, un ejemplo sencillo del frontend sería la cara visible de una aplicación, serían los botones, el diseño de una página web, es con lo que el cliente interactúa y lo que él ve. Eso sería un breve ejemplo de lo que podrías hacer en el desarrollo de frontend. También debemos hablar de la demanda laboral, tanto en tu país, digamos en mi caso en Colombia, como internacionalmente. En los últimos años ha habido un crecimiento significativo en el área de la tecnología y el desarrollo, así que muchas empresas están buscando muchos desarrolladores que manejen estos lenguajes de programación. Te doy unos ejemplos de los lenguajes más utilizados hasta el momento. Podemos hablar de Java, Python, C++, C Sharp, PHP, JavaScript, TypeScript, con sus respectivos frameworks, obviamente. Además, las perspectivas de crecimiento se ven muy prometedoras. A nivel Colombia se espera que la demanda de los desarrolladores aumente y a nivel internacional está muy bien. Digamos, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá ofrece salarios muy altos, muy competitivos y pues también como consejo sería que también de la mano de la programación vayas estudiando inglés, ya que es muy importante y te abrirá puertas al mercado internacional. En resumen, la demanda de desarrolladores tanto a nivel Colombia como a nivel internacional sigue en aumento y seguirá en aumento, ya que las empresas se van adaptando cada vez más a la revolución digital. ¿Vale? Entonces, eso sería en cuanto a la demanda. Ahora sigamos más de fondo estas dos áreas interesantes que estamos tocando. Hablamos del frontend y el backend, así que vamos allá. Número 2, ¿qué es el backend? Vamos a hablar de definición y roles en esta área. El backend es como un motor de un auto que funciona silenciosamente, que tú no lo ves cómo funciona, pero hace que todo funcione de manera eficiente. Un desarrollador backend es como si fuera un maestro detrás de escena, el cual se encarga de que la aplicación funcione de manera óptima y eficiente. Para que quede más claro, volvamos al ejemplo del restaurante. Imagina que tú eres el dueño de ese restaurante. Entonces tienes a tu chef y el chef, en este caso el backend, sería ese rol que él cumple, el cual es encargarse de que todos los ingredientes estén disponibles, que se cocinen perfectamente, de que tengan esa textura, ese sabor indiscutible de su, como se dice en Colombia, de su, se me olvidó, de su sazón. Entonces él es el que le da ese sazón, ¿no? Esa seguridad, esa confiabilidad, esa robustez a la aplicación y hace que la comida le llegue caliente al cliente y a tiempo. Eso sería en el caso del backend. Algunos ejemplos, si tú fueras un desarrollador backend y tuvieras que trabajar, podría ser la creación de un sistema de gestión de inventario para una empresa, donde se aseguran de que los productos estén disponibles y se actualicen automáticamente cada vez que se vendan.
También podrían trabajar en un sistema de reservas en línea, puede ser para hoteles, restaurantes, donde la gestión de la información es esencial para una experiencia sin problemas. En cuanto a tecnologías típicas de cada lenguaje, podemos hablar en mi caso de Java. Existe Spring Framework, que Spring Framework es como una caja de herramientas especiales que, si volvemos al tema del restaurante, es como unos utensilios muy chéveres que tiene el chef para poder preparar comidas deliciosas. Entonces, Spring Framework en Java hace que la creación de aplicaciones sea más rápida y eficiente. Otro ejemplo de tecnologías importantes en el desarrollo de aplicaciones en el backend es el uso de bases de datos. Hablamos de MySQL y PostgreSQL, que son enormes almacenes de información en tu aplicación. Entonces ellos utilizan estos almacenes para gestionar y almacenar datos de una manera correcta, de una manera eficiente. Viendo el ejemplo del restaurante, tienes tus alimentos, tienes tus insumos y necesitas tener un registro de las existencias que tienes en el interior. Una base de datos sería perfecto para poder gestionar de una manera óptima tu inventario y te ayuda a hacerlo sin ningún esfuerzo. Así que en el mundo del backend, los desarrolladores se aseguran de que todo funcione de una manera eficiente y confiable. Son los genios detrás del telón. Y bueno, ya que hemos culminado esta breve introducción al qué es el backend, vamos a analizar un poco más de cerca qué es el frontend. Sección número 3, ¿qué es el frontend? Roles y definición de esta área. Ahora que revisamos el mundo del backend, es hora de revisar el frontend, este emocionante mundo. Hablamos del frontend como la cara visible de una aplicación, como habíamos dicho, es lo que el cliente ve y con lo que interactúa. Para que tengas una buena referencia, imagina que tú eres el arquitecto de una casa y contratas a un diseñador de interiores. Este se encarga de que el color, la fachada, el diseño de las habitaciones, los espacios tengan concordancia con lo que el cliente está pidiendo y los usuarios, o sea, los ocupantes de esta casa, se sientan felices y sea una casa hermosa. Ese sería un buen ejemplo de un desarrollador de frontend. Pasamos al área de trabajo. Un desarrollador frontend podría crear un sitio web interactivo para alguna empresa. Podrían diseñar la interfaz de usuario de una aplicación de compras en línea, asegurándose de que los botones sean fáciles de usar, que sea interactiva y sea atractiva. También podrían trabajar en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles que ofrezcan una experiencia de usuario excepcional. En cuanto a tecnologías típicas del desarrollo de frontend, tenemos que mencionar a HTML, CSS y JavaScript. Piensa en HTML como si fuera el esqueleto de una aplicación, CSS como si fuera el diseño y la pintura, y JavaScript como si fuera el motor que la hace funcionar. Si lo comparáramos con el diseñador de interiores, sería como HTML, los materiales, CSS, la pintura, y JavaScript, la funcionalidad de cada habitación y los espacios. Si hablamos del uso de frameworks muy típicos en el desarrollo frontend, podemos mencionar a Angular, React y Vue. Estos son como si fueran planos arquitectónicos que aceleran como tal la producción. Ayudan a los desarrolladores a crear más rápido y con una estructura más sólida. En el mundo del frontend, un desarrollador de esta área se va a encargar de crear la experiencia de usuario, asegurándose de que sean atractivas, fáciles de usar y funcionales. Ellos son los artistas detrás del telón, hacen que la aplicación cobre vida. Y listo, con esto concluimos nuestra pequeña introducción a estas dos áreas. Ahora pasemos a la sección número 4, donde te cuento mi experiencia y allí vas a poder tomar una decisión informada con consejos e información muy importante. Vamos allá. Sección número 4, decisión informada. Vamos a ver factores a tener en cuenta a la hora de elegir entre estos dos caminos: habilidades, intereses, demanda laboral, entre otros. Y bueno, llegamos a un punto crucial de nuestra lección: backend o frontend. Si tú disfrutas resolviendo desafíos lógicos, analizando datos, programando la lógica de una aplicación, el backend podría ser para ti. Por otro lado, si te gusta jugar con colores, diseñas hermosos diseños y te sumerges en la iteración con el usuario, el frontend podría ser tu lugar. La demanda laboral es otro factor que tienes que considerar. Ambos campos tienen oportunidades emocionantes, pero es muy importante investigar qué posibilidades hay en tu área y qué opciones tienes de conseguirlas, obviamente, y qué demanda hay. ¿Por qué elegí el backend? Aquí te cuento mi experiencia de cómo pude decidirme en este camino. ¿Quieres que te cuente algo? Es muy difícil, la verdad es muy difícil.
Son tantas cosas que uno tiene en la cabeza que uno no sabe qué pensar, qué elegir, cuál escoger. Son tantos puntos vacíos y habían cosas que no entendía bien. Pero llegó un día en que me di a la tarea de indagar acerca de los dos y de entender las dos partes, de entender qué se hacía en cada parte, buscar opiniones de personas, leer debates de personas con experiencia, ver videos, etcétera. O sea, absorber información. Y luego de que examiné cada área, me miré a mí y dije, ¿qué me gusta? ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi personalidad? Volví al pasado y recordé cómo había sido mi vida. Vi cuando era niño y cómo me sentía pintando. Qué gusto tuve por los colores. Si le ponía márgenes a mis cuadernos, si los decoraba con títulos, colores, estilos, stickers, si presentaba mis trabajos estéticamente bien, si mi intención cuando hacía exposiciones era que cada imagen quedara bien centrada, que los colores y estilos de la letra y el tema coincidieran con lo que yo tenía que hablar. Qué juegos me gustaban las matemáticas, los cálculos, la trigonometría, ¿sí? Si me gustaron estas materias y obviamente qué capacidad tuve de aprenderlas. También me analicé en los diferentes trabajos que tuve para absorber un poco de información, para sacar más información, un poquito más fresca de lo que soy yo. Lo que pude ver es que soy una persona que le gusta controlar, le gusta medir, le gusta analizar, me gustan los números, administrar mis finanzas, tiempo, mis actividades. Me gusta mucho Excel. Lo utilizo en mi trabajo y en mi vida personal. Por ejemplo, en mis trabajos siempre veía un problema y yo intentaba dar una solución más eficaz, pues para que todo fuera más rápido y eficiente. Luego de que saqué toda esta información, hubo una parte de visualización. Me visualicé en los dos campos. Primero, en el frontend. Imaginé cómo me sentiría haciendo una página web, la interfaz, poniendo un botón aquí, allá, dándole color, funcionalidad, que haga una animación así, asá, que se desplazara de determinada manera. Pero, ¿sabes? No sentía esa satisfacción acá, la verdad no la veía. Con todo esto definitivamente dije, no, yo la verdad soy más del backend, pues debido a lo que yo soy. Y obviamente me pregunté, ¿realmente seré feliz en esta área? Y la respuesta fue en mi corazón un sentimiento. Fue una sensación que me decía, por aquí es. Sentía algo cómodo, algo familiar, algo fresco. Algo que la verdad me hacía sentir bien a mí. Tal vez se me pasen más cosas de cómo pasó todo este pequeño este pe- tal vez se me pasen algunas cosas de esta introspección, ¿sí? Pero es un resumen general de cómo pude yo analizarme, qué cosas vi, de dónde saqué toda esa información para poder determinar cuál camino elegir. Entonces eso sería en cuanto a mi experiencia. Pero también te quiero dejar una analogía para que entiendas tú también otra referencia. Creo que sirve mucho. Elegir el backend es como ser el chef de un restaurante. Al igual que el chef, el desarrollador backend trabaja detrás de escena, creando la estructura y la lógica de la aplicación, procesando datos y realizando operaciones que hacen que la aplicación funcione sin problemas. Al igual que el chef tiene que seleccionar los ingredientes para hacer un plato delicioso, el desarrollador backend tiene que escoger los lenguajes y los frameworks adecuados para crear una aplicación eficiente y escalable. Al igual que el chef tiene que picar, cortar y alistar los ingredientes antes de cocinarlos, el desarrollador backend tiene que preparar el código, tiene que optimizarlo y asegurarse de que esté listo para ser utilizado en la aplicación. Al igual que el chef, tiene que asegurarse de que los platos se sirvan a tiempo y obviamente que los ingredientes estén frescos y sean de alta calidad. El desarrollador de backend tiene que asegurarse de que la aplicación sea escalable, sea segura y esté optimizada para un rendimiento óptimo. Al igual que el chef tiene que trabajar en estrecha colaboración con el personal del comedor para garantizar que los platos se sirvan correctamente y que los clientes estén satisfechos. El desarrollador backend tiene que trabajar en estrecha colaboración con los desarrolladores frontend, los diseñadores y el personal de soporte para garantizar que la aplicación funcione correctamente y que los usuarios estén satisfechos con su experiencia. En última instancia, tu elección debe ser un reflejo de quién eres y qué te apasiona. Ambos caminos son valiosos y emocionantes y no hay una respuesta buena o mala. Lo importante es que sigas tu corazón y elijas lo que te va a traer satisfacción a tu vida. Decía un profesor de sociales, hagan lo que ustedes aman y van a ser felices.
Escoge lo que realmente tú sientas que te vas a sentir cómodo. Tú no vas a estar en un lugar adecuado si no te sientes bien. Entonces, analízate, mírate y todos somos iguales. Así que está en ti tu elección. Tú eres único. Entonces, analízate bien. Y bueno, con esto finalizamos esta decisión informada a base de mi experiencia. Ahora pasemos a la sección número 5 para finalizar, que es una pequeña ruta básica para poder seguir nuestro camino. Bienvenido a la sección número 5, a nuestra sección final. Ruta básica de aprendizaje en las dos partes. Es hora de hablar de cómo puedes empezar tu viaje aún si estás empezando desde cero. Punto de partida clave es tener lógica de la programación, que en resumen es tener en cuenta los procesos de principio a fin, paso por paso, en secuencia y en orden, con sus condicionales y su resultado. También es importante comprender los fundamentos de la programación. Esto incluye conceptos como variables, tipos de datos, estructuras de control como bucles y condicionales, funciones, entre otros. Piensa en estos fundamentos como el alfabeto y la gramática de la programación, que necesitas para poder escribir el código que las computadoras lo puedan entender. Por ejemplo, imagina que tienes una tarea que escribir y te dicen, Pepito, haz que la computadora sume dos números. Entonces, los fundamentos de la programación te van a enseñar cómo declarar variables, puede ser A o E, y cómo realizar la operación de suma. Y por último, cómo poder imprimir, mostrar ese mensaje en pantalla. Ahora vamos a ver una pequeña recomendación de recursos de aprendizajes, tutoriales y comunidades en línea. Para poder aprender estos fundamentos puedes encontrar recursos en línea gratuitos, como tutoriales en YouTube, cursos en plataformas educativas como Coursera, edX, Khan Academy. Y una vez que te sientas cómodo con estos conceptos básicos de la programación, puedes avanzar a querer aprender a manejar un framework. Si hablamos de Java, podemos manejar Spring Framework o Hibernate, o como se diga. Mientras que si prefieres el frontend, puedes adentrarte a aprender HTML, CSS o JavaScript. Aquí en la pantalla te dejo los sitios recomendados para que puedas adquirir estos conocimientos, ya que son recursos excelentes para principiantes. Si estás buscando una formación un poquito de más caché, de más nivel, te recomiendo usar estas plataformas. Udacademy, Udemy, Coursera ofrecen una amplia gama de estos cursos, tanto en el backend como en el frontend. Además, si tú necesitas una certificación que sea reconocida a nivel internacional, también te dejo en alguna parte de la pantalla las instituciones que nos dan estos certificados. Por último, muy importante, no olvides en unirte a comunidades en línea, donde puedes hacer preguntas y obtener respuestas y acercarte a desarrolladores que ya tienen experiencia. También participa en foros y grupos de discusión como GitHub o Reddit, para mantenerte actualizado y recibir consejos. En resumen, antes de sumergirte en el backend o en el frontend, asegúrate de comprender los fundamentos de la programación, que son como los cimientos sólidos de una casa. Una vez domines estos fundamentos, estarás listo para embarcarte en tu viaje. Y con esto terminamos, mis amigos. Les agradezco por haber visto el video hasta el final. No siendo más, me despido y nos vemos en una próxima ocasión si el Señor me lo permite. Mil bendiciones para ti y para tu familia. Hasta luego.